Os invito a que abráis vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lucas 4, hoy terminaremos este capítulo 4 del Evangelio de Lucas, donde vamos a ver que Jesús es el Todopoderoso Salvador. Jesús, el Todopoderoso Salvador. Creo que prácticamente todos sabéis que los evangelios, los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias, tienen un cometido común. Y ese cometido principalmente es presentar a Jesucristo como el enviado por Dios para traer salvación eterna a todo pecador arrepentido. Y para ello, como digo, cada uno de esos 4 evangelios, cada uno de los 4 escritores narra la vida y el ministerio de Jesús según Dios ha querido revelarle, inspirarlo, pero cada uno lo hace desde un, digamos, estilo propio y también a una audiencia distinta a cada uno. Eso creo que todos lo habéis estudiado y lo sabéis. Cada uno tiene una audiencia, por así decirlo, diferente. Por ejemplo, Mateo se dirige a una audiencia principalmente judía y por eso presenta a Jesús como el Mesías de Israel, como el legítimo rey de Israel, como el legítimo descendiente de David. Allí hace el énfasis Mateo. Marcos escribe para gentiles, especialmente gentiles de Roma, romanos, y presenta a Jesús como el siervo que venía a entregar su vida por otro. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas, donde llevamos tiempo centrado, como hemos dicho ya más de una vez, era un escritor cuidadoso, por así decirlo, que contrastaba, que era exacto en sus datos sobre la vida de Jesús y sobre casi todos los datos que daba. Y aunque dirige su evangelio, acordaros el capítulo 1, al excelentísimo Teófilo, su audiencia también es gentil, pero una audiencia más amplia, por así decirlo, que la de Marcos. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el cual es la respuesta, es la solución a las necesidades, a la esperanza que tiene la humanidad. Y por último, Juan escribió su evangelio en último lugar, con unos años de diferencia, bastantes años después. Y por eso parece o resulta como un perfecto resumen, un perfecto suplemento o complemento de los anteriores evangelios. El propósito de Juan en su evangelio fue mostrar a Jesús como Dios y hacer también un llamado a las personas a creer en Jesús por medio de la fe. Y para ello, para que muchas personas puedan creer en Jesús a través de la fe, sabemos todos que el Señor hizo una gran demostración de su poder y de su autoridad a través de multitud de milagros y de señales, los cuales, esos milagros, lógicamente, los evangelistas narran en su escrito para muestra irrefutable de que Jesús es el Todopoderoso Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, leemos que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, fijaros, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así que esta es, por tanto, la intención, el motivo por el cual los evangelistas narran parte de los muchos milagros que hizo el Señor Jesús, ratificar a Cristo como el Todopoderoso Salvador. Así que, como vamos a ver en esta mañana, en nuestro texto de Lucas 4, 38 al 44, el interés también aquí de Lucas, como el del otro evangelista en su evangelio, como hemos dicho, fijaros, no está principalmente en los detalles o en la espectacularidad de los milagros o de la vida de Jesús en sí, sino que el interés del evangelista está en lo que esos milagros muestran de forma indiscutible. Es decir, que Jesús es el Todopoderoso Salvador. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 38, como digo, al 44 terminamos el capítulo. Leo la versión de las Américas, como sabéis, por si cambia alguna palabra. Dice que levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta.
y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolo, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario y las multitudes le buscaban. Y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y dice el 44 que predicaba en la sinagoga de Judea. La Reina Valera dice de Galilea. Bien, que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. En este pasaje vemos que Jesús tiene, como digo, absoluto poder. Un absoluto poder. Él es el todopoderoso Salvador. Y Él es el todopoderoso Salvador porque vamos a ver en este texto que Él tiene poder sobre tres cosas. Y perdonadme que sea un poco un juego de palabras, pero tiene poder sobre tres cosas. Primero tiene poder sobre lo natural. Luego veremos que tiene poder sobre lo sobrenatural. Y por último veremos que tiene poder sobre lo eterno. Poder sobre lo natural, sobre lo sobrenatural y sobre lo eterno. Vamos a ver versículos 38 al 40, ese poder de Jesús sobre lo natural. Y gastaremos casi todo el tiempo en estos versículos. Versículos del 38 al 40. Dice que levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Creo que todos tenemos claro que las consecuencias de la caída, Génesis 3, las consecuencias del pecado para el cuerpo físico del hombre, de todo ser humano, esas consecuencias son devastadoras, catastróficas, podemos decir. Como se suele decir, el hombre nace para morir, o también se dice que el nacimiento es el primer paso hacia la muerte. El ser humano sufre en su cuerpo toda clase de enfermedades, de trastornos, de lesiones, de deformidades. Vamos, incluso sufre lo que es la muerte inevitable, muerte física. Es ley de vida para el hombre, para la humanidad. Es lo natural para el hombre, enfermar y morir. Es lo natural. Así que, si Jesús, como decimos, es el todopoderoso Salvador, es necesario que tenga poder sobre todos estos efectos naturales que por el pecado del hombre le son dañinos y negativos a las personas. Por tanto, Jesús demuestra en estos versículos que tiene ese poder sobre lo natural, que tiene poder y autoridad sobre cualquier enfermedad o sobre cualquier consecuencia física de la caída o del pecado en el hombre. Acordémonos de los versículos anteriores de este pasaje. Estamos en el día de reposo. El Señor Jesús había expulsado con toda autoridad, lo veíamos el último día, con todo poder a un demonio del cuerpo de un hombre en la sinagoga de Capernaum. Una reunión en la sinagoga, como un domingo nuestro, solía terminar sobre el mediodía, por lo que después de salir de aquella reunión de la sinagoga, el Señor va a casa de Simón, acordaros, luego será llamado Pedro, y de su hermano Andrés. Seguramente lo habían invitado para comer y para seguir escuchando a Jesús. Iban también otros discípulos con él o con ellos, Jacobo y Juan. El caso es que cuando llegan a la casa de este Simón y de su hermano Andrés, se encuentran que la suegra
de Pedro, de Simón, está con una gran fiebre, habéis leído en la Reina Valera, una fiebre muy alta, gran fiebre, fiebre muy alta. Y creo que todos sabemos también que una fiebre así, una fiebre muy alta, es provocada por una importante infección. Y por desgracia sabemos casi todo de qué va eso, la gravedad de eso. Así que sabiendo todos los presentes del poder que tenía Jesús, ese poder que ya habían visto anteriormente, le piden y le ruegan que haga algo por esta señora que está con esa fiebre altísima. Eso es grave. ¿Y qué es lo que vemos? Que el Señor dice que se inclina sobre ella. Si como leemos los textos paralelos de Mateo 8:15 y de Marcos 1:31, se acercó y le cogió de la mano. Y habiéndose inclinado, habiendo la cogida de la mano, dice el texto, que reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. El Señor Jesús reprende, y esta es una palabra clave aquí, reprende, es decir, manda, ordena, se impone sobre aquella fiebre. Y ante la orden del Señor, ante una palabra de Jesús, la fiebre deja a la mujer al instante, dice el texto. Fijémonos, no es que la señora mejoró poco a poco, no es que la fiebre fue remitiendo lentamente, la mujer se fue recuperando en poco rato, no. No fue así. A la orden del Señor, la fiebre se fue de forma instantánea y totalmente, sin dejar ninguna secuela, sin dejar ninguna debilidad en aquella mujer, sin dejar la habitual falta de fuerza después de un periodo de fiebre. Todos habéis vacunado últimamente del COVID y habéis tenido 2 días de fiebre y luego 3 días allí. Nada. La mujer totalmente sana, sin ningún tiempo de recuperación. Dice el versículo 39 que al instante se levantó y le servía. Es decir, se puso con las cosas habituales de su casa. Servir la comida, preparar la comida, poner la mesa, todo lo que tuviese que hacer, como si no hubiese pasado absolutamente nada. El poder de Jesús sobre lo natural, sobre la enfermedad natural, sobre las consecuencias de esas enfermedades naturales, es total. No hay comparación con nada que el mejor logro de la ciencia del hombre pueda hacer. Y por supuesto no hay comparación con ningún tipo de curandero o de falso sanador que podamos conocer o encontrar. El poder de Jesús sobre lo natural es total y absoluto. Y es que fijaros, si analizamos y comparamos la forma de sanar, el tipo de sanidad que Jesús proporcionaba, es imposible encontrar algo o alguien que lo iguale, ni que se acerque. Y por supuesto tampoco los modernos sanadores que algunas veces se ven en alguna iglesia o que vemos por televisiones de por ahí, ¿no? Porque fijaros, la sanidad de Jesús se distingue, vamos a ver varias características que distinguen o que apreciamos cómo era la sanidad que hacía o cómo era la sanidad con la que actuaba el Señor Jesús. El Señor Jesús sanaba, como hemos visto en esta mujer, con una palabra o con un toque, con un simple toque. Acordémonos también del criado del centurión o de la mujer aquella del flujo de sangre. Vamos a leerlo, Mateo 8, 5 al 13. El criado del centurión dice que cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Versículo 8. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Fíjate, di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: a esto, y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. ¿Y qué pasó? Y el criado fue sanado en esa misma hora. Señor, di la palabra. Di la palabra, ordénalo, con eso vale. La mujer del flujo de sangre, Marcos 5, 25 al 34. Fijaros, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Vamos, no le dolía la cabeza a esta mujer. 12 años con flujo de sangre. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba, si tan solo toco sus ropas sanaré. Al instante, versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: el Señor lo añado yo. ¿Ves que la multitud te oprime? Que estás rodeado por un montón de gente, espretujado, por así decirlo, y dices: ¿quién me ha tocado? Señor, no sé, imaginaros la escena. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. El Señor Jesús sanaba con una palabra, sanaba con un toque, sanaba incluso tocándolo a él su manto, como vemos. Pero es que el Señor Jesús sanaba también, como hemos visto, al instante. Al instante. Es decir, no eran curaciones o mejorías progresivas. Las personas que sanaban a Jesús no mejoraban poco a poco o de forma gradual. No le daba una medicación que le iba haciendo mejorar y oye, vemos que va mejorando. Al instante. Él sanaba de una vez, sanaba de forma inmediata, sanaba de forma completa, como hemos visto que lo hizo como hizo con la suegra de Pedro, como hizo, por ejemplo, también más espectacular con el paralítico del estanque de Betesda. Juan 5, 8 y 9, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y es que el hecho de que las curaciones de Jesús fuesen instantáneas, fijaros, hacían imposible cualquier intento de decir que dichas curaciones eran fruto de cualquier proceso natural o intervención humana o médica. ¿No entendéis? Es el poder de Dios actuando. Pero es que Jesús, como hemos dicho, también sanaba totalmente. La suegra de Pedro se levantó sin ningún síntoma, pasando el instante de estar en la cama muy mala, malísima, a ponerse a trabajar y a servir la comida de todos los que había en su casa, como si no hubiese pasado nada. Como el mismo Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista en Mateo 11, 4 y 5: id y contad a Juan lo que oí y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Sanaba totalmente, no a medias, totalmente. Pero es que Jesús sanaba también, además de totalmente, sanaba a todo, a todo. A diferencia de nuestro envidiado por muchos países sistema de sanidad, nuestra seguridad social, Jesús no tenía lista de espera. Es decir, no se dejó a nadie
no se dejaba a nadie sin curar. Todo el que acudía a él, o todo el que le llevaban a él, postrado en una camilla, como saben, era sanado. Lucas 6:19, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que dice el texto, que a todos sanaba. Era infalible. Y además de sanar totalmente, de sanar a todos, Jesús sanaba enfermedades, y aquí me cuesta, profundas, es decir, enfermedades de verdad. No quiero decir que cualquier cosa que tengamos sea mentira, entendeme lo que quiero decir. Sanaba cosas evidentes, profundas, enfermedades profundas. Curaba enfermedades de difícil o imposible curación en aquel momento. Enfermedades como dar movilidad a extremidades, dar vista a los ciegos, oído a los sordos, limpiar la piel de los leprosos. Permitidme, sus curaciones no eran quitarme a mí el lumbago con el que me levanto todas las mañanas, o quitarme el simple dolor de cabeza que tengo todas las tardes. No, sus milagros eran evidentes, al punto que sus enemigos no podían negarlo. En ningún momento pudieron negar esos milagros de Jesús, por mucho que querían hacerlo y por mucho que lo deseaban. Acordaron a los fariseos y los escribas, Juan 11, 45 y 47, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos decir que todo esto es mentira? No podemos. Es evidente lo que hace. Y lo intentaban, pero no podían negar la evidencia de lo que Jesús hacía. Pero además de sanar estas enfermedades profundas, incurables, Jesús resucitaba también muertos. Es decir, Jesús no mejoraba enfermos terminales, como puede hacerlo y sabemos que lo hace, por entenderlo en el contexto en el que estamos. Cuando Jesús resucitaba a alguien, no sacaba a alguien de la UCI, no sacaba a alguien que estaba en un coma, sino que resucitaba a personas que llevaban tiempo muertas. ¿Entendéis? No había duda. Lucas 7, 11 al 15, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a las puertas de la ciudad, cuando estaba entrando allí a la afuera de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Cuando lo estaban sacando por la puerta a enterrarlo ya, probablemente después de 2 o 3 días de duelo, como hacemos nosotros, camino del tanatorio al cementerio, ver la imagen. Dice, un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de él y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, otra vez, una palabra, un tocar un féretro, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Como digo, evidentemente no estoy diciendo que el Señor solo resucita muertos y no tenga poder para sanar cualquier enfermedad o cualquier enfermo, sea cual sea su gravedad. Él puede hacer su voluntad, Él puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Pero lo que estamos aquí detallando es la forma especial en que sanaba Jesús, lo cual le distinguía de cualquier otro tipo de sanidad que pueda hacer el hombre. Él resucitaba muertos que llevaban días muertos. 3 días estuvo el Señor en el sepulcro. Pero fijaros además, otra distinción, otra peculiaridad de cómo Jesús sanaba, es que lo que hacía, sus sanidades, sus milagros, lo hacía en público.
Es decir, lo hacía delante de multitudes y lo hacía en distintos escenarios, donde fuese, improvisado. Es decir, no hacía milagros en sitios o escenarios previamente preparados, en un teatro, en una iglesia, en un plató de televisión, como hacen los ilusionistas o como hacen los magos que vemos, digo magos entre comillas, nosotros hoy en día. Los milagros de Jesús eran, como decimos nosotros, sin trampa ni cartón. Eran una asombrosa demostración de su poder divino, un poder que nunca ha sido visto por el hombre, que nunca habían visto, que no tenía ningún tipo de engaño. No había espejos por aquí para cambiarnos y engañarnos, no había aquí debajo un agujero para que uno se meta por aquí y salga por allí. No, era donde pillase, delante de la gente, sin trampa ni cartón. De tal manera que, como dice la palabra de Dios, nadie había visto aquello. Marcos 2:12, y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados. Otro paralítico que sale andando. Y se glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jamás hemos visto cosa semejante. Así era como sanaba Jesús. Así era la sanidad que hacía el Señor Jesucristo. Pero sabemos que después de Jesús, tanto los apóstoles como algunos de sus colaboradores más cercanos, como Bernabé, Felipe y Esteban, recibieron o les fue otorgado también el don de sanidad e hicieron milagros de la misma forma que hemos visto que lo hacía o que lo hizo Jesús. La pregunta que nos puede surgir es: ¿para qué recibieron los apóstoles y estos colaboradores ese poder de Dios para sanar? ¿Para qué? ¿Por qué lo recibieron? Bueno, la respuesta es clara. Dios les dio poder para sanar con el mismo propósito con el que sanaba Jesús. Es decir, como señal de que el mensaje, la predicación que ellos llevaban eran completamente verdaderos y legítimos, para rectificar su predicación, para rectificar que eran los verdaderos apóstoles y discípulos de Jesús y que su mensaje era cierto. Mirad, el don de sanidad que vemos en el Nuevo Testamento, que fue dado en el Nuevo Testamento, es cierto. No fue dado por Dios para que los creyentes estuviesen todos sanos, para que viniésemos aquí el domingo, nos pusiésemos en fila india y alguno de nosotros que tuviese ese don, perdonadme un poco, bueno, se ponga aquí a sanar gente, ¿vale? Y todo estupendo para nuestra casa. El don de sanidad fue dado como una señal para que las personas incrédulas tuviesen pruebas reales, para así creer en el mensaje del Evangelio que predicaba Cristo y que predicaban sus apóstoles. Por tanto, cuando terminó el tiempo de los apóstoles, con ellos terminó también ese tipo de sanidades que ellos hacían. Entonces, ¿cómo creerán? Bueno, para eso vino el Espíritu Santo. No necesitamos la sanidad de ahora para demostrar que la palabra de Dios es cierta. Es el Espíritu Santo el que convence hoy en día a los corazones. ¿Lo entendéis? No hace falta, porque ya tenemos el Espíritu Santo para eso. Así de sencillo. Evidentemente Dios en su soberanía escucha las oraciones de su Hijo y escucha las oraciones de su iglesia los jueves y de las señoras los miércoles, los viernes, y de los jóvenes los sábados, y de cada uno de nosotros cada día en nuestra casa. Y por eso el Señor en cualquier momento puede decidir obrar cualquier tipo de sanidad en una persona. Pero ahora bien, lo que Dios no hace hoy en día es utilizar a hombres como sanadores, como apóstoles, al estilo de Jesús, al estilo de los verdaderos apóstoles. ¿Lo entendemos? Bien, volvamos.
hasta el versículo 40. Y vemos que se pone el sol, se acaba el día de reposo. Y por tanto se acaban las restricciones en cuanto al trabajo y a poder moverse de un sitio para otro, lo que estaba establecido para el día de reposo. Y sigue diciendo Lucas que en ese momento todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. La noticia de lo que había pasado en la sinagoga con aquel demonio expulsado y la curación de la suegra de Simón, seguro que se difundió rápidamente por toda la ciudad de Capernaum, así que al acabar ese día de reposo la gente puede trabajar, entenderme, y en este caso ya pueden, por ejemplo, cargar con un enfermo y pueden llevarlo hasta donde estaba Jesús en busca de sanidad. Y de nuevo vemos allí el poder de Jesús sobre toda cosa natural, sobre toda enfermedad, un poder que con solo tocar a la persona sanó, como hemos visto, a todos los que vinieron a él. Dice que poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Nadie que vino en busca de Jesús fue excluido o rechazado. Él sanó a todos, a cada uno de ellos, dice Lucas, a cada uno de los que le buscaron y fueron a él. Jesús tiene poder sobre lo natural, es decir, sobre toda enfermedad. Y también tiene poder, todo poder y toda autoridad, para si vienes a él con arrepentimiento, con un arrepentimiento sincero, tiene poder para perdonarte también totalmente. Porque de la misma manera que Jesús tiene poder para sanar cualquier enfermedad, incluso para resucitar de la muerte, como hemos visto, Cristo tiene poder y autoridad para perdonar a cualquier pecador y para rescatarte de la muerte eterna y para darte una nueva vida junto a Él. Cristo es el Todopoderoso Salvador. Cristo demostró su poder sobre lo natural para curar cualquier enfermedad. De la misma manera, Cristo demostró su poder para darte vida eterna cuando venció él mismo a la muerte, cuando resucitó después de ser crucificado en la cruz del Calvario. Cristo es el Todopoderoso Salvador, porque tiene poder sobre lo natural y también porque, vamos a ver, tiene poder sobre lo sobrenatural. Versículo 41. Dice también: de muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolo, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Recordamos que Jesús esa misma mañana, lo decíamos antes, en la sinagoga de Capernaum había expulsado un demonio del cuerpo de un hombre. Así que además de sanar a todos los enfermos que le llevaban aquella tarde, todos los demonios que se acercaban a él eran también expulsados de los cuerpos que estaban ocupando. Y recordemos también de hace unos domingos que los demonios temían a Jesús. Temían a Jesús porque sabían perfectamente que Él era el Hijo de Dios y porque sabían que Él tenía autoridad completa sobre ellos. Por eso gritaban cuando eran expulsados: tú eres el Hijo de Dios. Jesús tenía poder para expulsar a estos seres sobrenaturales, pero fijaros, también tenía poder para callarlos. Reprendiéndoles, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo, dice el texto. Y es que Jesús no quería el reconocimiento de estos seres, no quería el reconocimiento de estos representantes del mal, porque dicho reconocimiento, fijaros, podría haber sido causa de confusión a la gente. De hecho, los fariseos y los escribas le acusaron de que cuando expulsaba demonios lo hacía actuando en nombre del diablo. Mateo 12:24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. O Marcos 3:22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú,
y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Pero en realidad sabemos que la autoridad de Jesús sobre los demonios lo que estaba haciendo era revelar su poder para liberar a los pecadores de la ceguera espiritual y de la esclavitud al pecado. Porque Cristo Jesús es el que tiene verdadero poder y autoridad para rescatar al pecador arrepentido del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él demostró, porque Él tiene absoluto poder sobre lo sobrenatural, sobre el reino de las tinieblas. Lo leíamos también hace unos domingos, Colosenses 1:13, pero íbamos a leer hasta el 16. Colosenses 1:13 al 16, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, y esta es la razón por la que Él tiene poder sobre lo sobrenatural, sobre cualquier cosa, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por tanto, Él es el creador, Él tiene poder, autoridad sobre lo sobrenatural, al igual que sobre lo natural. Y por último, Él tiene también poder sobre lo eterno. Versículo 42 al 44. Dice el 42 que cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde Él estaba, y procuraron detenerle, para que no se separara de Él. Pero Él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Judea. A la mañana siguiente, después de un sábado, como hemos visto, lleno de demostración de su poder, por la mañana en la sinagoga, en la casa de Simón, con todos los enfermos que fueron por la noche, el Señor al día siguiente se levanta temprano y busca un lugar solitario. No lo dice Lucas, pero lo dice Marcos, para orar. Marcos 1:35, el texto paralelo: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Pero la gente, la multitud impresionada, admirado por ese poder de Jesús para curarlos de toda enfermedad, y del poder de Jesús para liberarlos de demonios, lógicamente, no le dejaban que se apartase de ellos. No podemos dejar que este se vaya de nuestro pueblo. Pero vemos que el Señor no le hace ningún tipo de especial de reproche a aquella multitud por el interés que tenían ellos en seguir viendo y en seguir beneficiándose de sus milagros. Y es que fijaros, todas las señales y los milagros que el Señor Jesús hacía, en realidad, como estamos diciendo desde el principio, tenían un fin mucho más allá que el de proporcionar salud física a las personas. El fin último, el fin principal de sus milagros y de sus señales era demostrar, era ratificar que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Era mostrar que Jesucristo es el todopoderoso Salvador. Era demostrar que su mensaje del Evangelio era fiel y verdadero. Para eso eran los milagros. Porque recordemos que Jesús no tenía como principal ministerio el hacer milagros, sino que Jesús, sobre todo y ante todo, tenía como misión que predicar y anunciar el Evangelio. Eso es lo que verdaderamente salvaba y salva a las personas, la predicación del Evangelio. Por tanto, cuando la multitud le busca para seguir viendo milagros, en el versículo 23 el Señor les dice: mirad, también a las otras ciudades
debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque yo soy muy bueno hablando, porque me gusta hablar delante de la gente. No, fijaros, porque para esto yo he sido enviado. Para eso lo envió el Padre. Jesús no vino simplemente a demostrar su poder sobre las consecuencias del pecado en el cuerpo del hombre, mediante su poder sobre las enfermedades y sobre la mente y lo espiritual, venciendo demonios, sino que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para demostrar su absoluto poder, para vencer las consecuencias eternas del pecado, es decir, la muerte y la condenación eterna. Y para ello predicaba por todos sitios, predicaba en cada oportunidad, en un camino, en lo alto de una barca, en la casa que fuese invitado, donde fuese, y predicaba siempre lo mismo. Me cambiaría alguna palabra, pero entendedme, su mensaje era siempre el mismo. Mateo 4:17, arrepentido, porque el reino de los cielos ha llegado o se ha acercado. Marcos 1:14, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. A mí me gustan mucho los mapas, los que me conocen lo saben. A mi hija Rebeca también, lo descubrí este verano. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, no sé si es verdad, nunca he estado en Roma. Pero lo que sí es cierto es que solo hay un camino. Solo hay una forma de entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que predicaba el Señor Jesucristo. Ese camino. Y ese camino es el arrepentimiento de pecado. Y además solo Cristo tiene poder para perdonar ese pecado, para perdonar al pecador. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder sobre lo eterno. Cristo tiene poder para perdonar el pecado. Dice Romanos capítulo 10, seguro que lo sabéis de memoria, versículos 13 al 17. Porque todo aquel, no dice unos cuantos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que invoque, que se postre ante Dios, que lo reconozca. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán, cómo pues se rendirán a aquel en quien no han creído? Hay que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, para creer primero antes hay que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, hay que predicarles para que oigan. Esto es una cadena. Es la pescadilla que se muerde la cola. Dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de Cristo Jesús, que vino a anunciar el Evangelio. No hay otros pies mejores para postrarse que los de Cristo, el Todopoderoso Salvador. Dice el 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? Lo vuelve a explicar Pablo en el 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Como acabamos de leer, solo por fe, solo por arrepentimiento en la verdad predicada del Evangelio, solo por ese camino, los pecadores pueden ser rescatados del reino de las tinieblas y ser llevados por Cristo a su reino eterno, es decir, al reino de Dios. Por tanto, fiel a su misión, la misión que Jesús había recibido del Padre Dios, dice el versículo 44 que Jesús siguió predicando por todas las sinagogas de Galilea o Judea.
La Reina Valera dice Galilea, la Biblia de la América es Judea. Da igual. En realidad no se están contradiciendo ninguna de las dos. Pues Jesús predicó en realidad por todo Israel, es decir, por toda Judea, incluido Galilea, que era donde estaba ese día, en Capernaum. El caso es que Jesús, no solo ese fin de semana en Capernaum estuvo predicando, sino que por 3 años por toda la nación de Israel estuvo predicando y enseñando el Evangelio de salvación, demostrando que Él era el todopoderoso Salvador, aquel que tenía poder y autoridad sobre lo natural, sobre lo sobrenatural y sobre lo eterno. Pero fijaros, con ese mismo poder, Cristo hoy en día sigue salvando a todo aquel que le invoca, que le confiesa, como hemos leído en Romanos. Así que nuestro mensaje no puede ser otro, y lo tengo escrito aquí con mayúscula: arrepiéntete de tu pecado, cree en el Evangelio y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como esos milagros que hacía Jesús, al instante, en un momento, de forma completa, estarás en el reino de Dios. No porque tú puedas, sino porque Cristo tiene poder para hacerlo. Y si ya has confesado al Señor como tu Señor, si ya eres salvo, pues adora a Dios y dale gracias a Dios porque ya estás sentado en los lugares celestiales. Ya estás en ese reino de Dios, sentado en los lugares celestiales. Acabamos Efesios 2, capítulo 1. Efesios capítulo 2, perdón, versículos 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y vamos a recordar ese sacrificio, ahora más tarde, por el cual hemos sido rescatados de esa muerte. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, a pesar de, como dice el versículo 2, éramos hijos de desobediencia. Él, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, a pesar de lo que éramos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Y cuál fue el resultado? Con su palabra, con un toque, con un chasquido, Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Señor, en esta mañana solo podemos darte la gracia, alabarte y adorarte, porque tú eres el Todopoderoso Salvador, aquel que, siendo el creador de todas las cosas, tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre lo natural, que tiene poder sobre lo sobrenatural, sobre cualquier ser, sobre cualquier cosa creada. Por supuesto, tiene poder y autoridad sobre el maligno, y por tanto tiene poder para salvarnos y rescatarnos de la condenación eterna. Por ello te alabamos y te adoramos y te damos las gracias, Señor, porque tú viniste un día en nuestro corazón, porque tu Santo Espíritu nos convenció de nuestra situación, de nuestro pecado, y hemos podido confesarte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por ello sabemos que tenemos una salvación segura
y para siempre. Que estamos sentados en los lugares celestiales junto al Padre. Señor, gracias porque no lo merecíamos, pero tú mandaste, sin embargo, a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y te rogamos, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siga tocando corazones aquí y en cualquier lugar del mundo, Señor, para que personas vengan a Jesucristo con corazones arrepentidos, invocándole con fe como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos. Amén.